Muy buenas tardes, Arratsaldeon Danori. Bueno, en primer lugar, agradeceros a todos vuestra presencia. Para nosotros es un día muy importante el día de hoy. Agradecer a Ernesto Martínez, director de la Agencia Vasca de Agua de Ura, y al Gobierno vasco, agradecerle porque hoy creo que estamos ante un día muy importante para Ermua, un día histórico, no solo para Ermua, histórico también para Eibar, para la comarca del Bajo Deba, ya que hoy estamos presentando un proyecto que va a posibilitar de una manera importante una mejora sustancial medioambiental del río Ego, ¿no? Yo creo que es un proyecto en el que venimos trabajando codo con codo, trabajando durante bastantes meses al esfuerzo de poder conseguir lo que realmente hoy vamos a presentar, que es precisamente que las aguas residuales, pues realmente de la que van de la zona de Zubiaurre a la avenida Guipúzcoa, pues realmente vayan al colector, consiguiendo con ello una mejora sustancial del río Ego. Yo creo que es importante situarlo en un contexto en el que el objetivo es tratar de dejar un medio ambiente mejor a nuestras generaciones venideras que el que hemos heredado, y por tanto yo creo que cómo somos capaces de recuperar los recursos naturales es uno de los objetivos que tenemos que plantearnos. Y en este sentido yo también me gustaría recordar que el río Ego no siempre ha sido así, que ha ido mejorando también con el paso del tiempo. Todos recordamos cuando hemos sido más jóvenes, incluso yo, cuando hemos sido más jóvenes, cómo el río era de todos los colores, cuando había vertidos incontrolados por parte de las empresas, cuando todo el saneamiento iba directamente al río. Hemos conocido un río distinto y que con el paso del tiempo, pues afortunadamente esos vertidos incontrolados ya no se producen. Cada vez este río se va mejorando y que yo creo que con la obra de hoy, con la obra que hoy vamos a presentar, el proyecto que vamos a presentar, además del compromiso de que la ejecución de las obras se llevaría a cabo al inicio del ejercicio que viene, va a posibilitar una mejora muy importante del río Ego, y que realmente además pues va a ser uno de los proyectos estrella que va a posibilitar tener un río recuperado, cada vez más recuperado, y que realmente yo creo que es importante tanto para Ermua, Eibar, para toda la comarca del Bajo Deba, y que es un día para poder estar felices. Agradecerle muchísimo al Gobierno vasco, a Ernesto, a la agencia URA, su compromiso, su trabajo, y nada, sin más le doy la palabra a Ernesto. Muy bien. Bueno, el proyecto no es un proyecto que es muy difícil de explicar, lo que sí es un proyecto bastante complicado después para ejecutar. Pero bueno, ahora estamos en fase de proyecto, y en fase de proyecto lo que consiste es fundamentalmente en esta zona que indicabas, entre Zubiaurre Centro y la avenida Guipúzcoa, pues hacer que los vertidos que actualmente, vertidos muchas veces domésticos, la mayoría de ellos, alguno industrial, pero la mayoría domésticos, que dan directamente al río, pues recogerlos mediante un colector y llevarlos a la depuradora. Al final, ¿esto qué hace? Bueno, medioambientalmente es muy importante porque puede evitar olores, y además un río que está muy castigado. Prácticamente todos los ríos de Euskadi que están en el fondo de valles, con el asentamiento urbano se han castigado mucho. Al final, a medida que los pueblos se han ido desarrollando y los pueblos se han hecho grandes, han ido ocupando prácticamente el río, y muchas veces, como ocurre aquí en Ermua y en Eibar, es que los hemos tapado. Bueno, claramente esto hace que además pues muchas instalaciones de sanitarias van directamente, sanitarias de saneamiento, van directamente al río, y se produce una contaminación importante, que al final que castiga con olores y da muchas veces mala sensación. Una sensación que no corresponde a lo que es hoy en día, ya debía de ser lo que es el saneamiento de las ciudades. Bueno, en esto estamos. Si queréis algún detalle más, me lo preguntáis. No, insisto, no es un gran proyecto, pero sí es un proyecto que tiene enormes consecuencias para el pueblo y para el medio ambiente aquí en Ermua. Insistir fundamentalmente en eso. Vamos a conseguir que prácticamente en toda esa zona, todas las conexiones y todos los vertidos que actualmente se producen y castigan el río, pues dejen de hacerlo y que vayan a ir a colector. Bien, si querías alguna pregunta más. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Tenéis alguna pregunta? Ainhoa. Sí. ¿Cómo iría? Digo, porque se haga una idea a la gente del pueblo. ¿Qué sería? ¿De lo que sale del colector de tu casa se recoge? Lo que sale de tu casa se recoge en el colector y va hasta la depuradora. Eso es. En todas las casas. Vamos a ver. Todo ese trabajo, ¿no? Existía ya un proyecto para hacer esa recogida. ¿Qué pasa? Que el colector antes iba en una zona que ocupaba prácticamente todo el río. Vamos a ver, no tenemos que negar que para la agencia, para URA,
Es una pretensión suya que prácticamente en todos los municipios estas zonas de cobertura de los ríos se vayan eliminando y que al final todos los habitantes de Ermua también puedan disfrutar en un día, en el día que sea, pues ese paseo ya con el río descubierto y con toda una zona urbana que lo haga verdaderamente amable. Eso tardará en llegar, porque en algunas zonas la avería que haces es enorme, o sea, prácticamente dejas sin ciudad, y tampoco queremos desde Ura eso. Hay que ir poco a poco, se van a producir transiciones, esta es una muy importante, el río todavía va a estar en una zona importante dentro de lo que es en cobertura, va a estar en túnel, pero eso sí, va a estar limpio porque todo lo que llega de cada casa que actualmente va a parar al río y ensucia, pues va a estar recogido en el colector y va a ir a la depuradora. Sí, yo creo que es importante. Como bien decía Ernesto, el desarrollo urbano de muchas de las ciudades, una de ellas es la de Ermua, la de Eibar, varias ciudades del Bajo Deba y otras, pues el desarrollo urbano de los años 60 no se hizo con un planeamiento, no se establecieron las normativas realmente para que se tuviera en cuenta pues ni aparcamientos, ni parques, ni zonas verdes, ni aceras. Y, por supuesto, uno de los elementos para tratar de construir, lo que se hizo de manera desafortunadísima, por supuesto, fue cubrir precisamente los ríos, ¿no? Esta es una cuestión que ocurrió en los años 60 y, como bien dice Ernesto, pues precisamente en estos mismos instantes, cada vez que se produce una modificación del planeamiento, se exigen en aquellos sitios donde va el río descubrirlo, como no puede ser de otra manera. Lo que pretendemos con esta medida es llevar a cabo una mejora medioambiental del mismo, y yo creo que ese es un poco el objetivo que tenemos que ir planteando, ¿no? Yo creo que todos tenemos que recordar, además, es una actuación coordinada con otros municipios. Como bien sabéis, también se están haciendo en estos momentos en Mayavia, se está haciendo en Ermua, y que evidentemente son actuaciones que en su conjunto al final van a posibilitar recuperar de la mejor manera posible al río Ego, ¿no? Y que, por cierto, pues en un futuro quizás con un proyecto que estamos también trabajando va a permitir una mejora de la visibilidad de ese río en las zonas más abajo. Bueno, esto desde el punto de vista de ejecución del proyecto, primero hay un trabajo muy importante que hacer in situ, ver exactamente mediante cámaras que introducimos cómo están estos saneamientos actualmente y cómo se tiene que producir este entronque con el nuevo conector. Un nuevo conector que, como os decía, vamos a procurar que invada lo menos posible el río, se acerque lo más a las casas, pero con cuidado, porque hay muchas casas que tienen ahí sus cimentaciones y cimentaciones que tenemos que salvaguardar. Entonces, el trabajo de definición de ese entronque es probablemente el más complicado y es en lo que se va a trabajar ahora. Estos meses los tenemos para eso, aprovecharemos los meses de verano, que es cuando verdaderamente es cuando mejor se hacen estos trabajos, porque es cuando el río te deja ver mejor todo lo que hay que hacer, y después ya a partir de septiembre-octubre empezaremos a preparar los papeles para poder licitar la obra y en enero, finales de enero del año que viene, poder empezar las obras. Ya va a haber una habilitación presupuestaria para el año 2020 para lo que es la ejecución de los trabajos, con lo cual las obras, una vez que empiezan, se acaban. Lo que hay que hacer es empezarlas. Que no siempre pasa. ¿Alguna cuestión más? ¿No? Pues nada, muchísimas gracias a todos y a todas, y nada, pues os iremos informando a lo largo de que a medida que se vaya avanzando el proyecto, pues os iremos comentando, y bueno, pues yo creo que será bien para todos y para todas. Muchísimas gracias.